vamos a dar inicio al café tutorial de planeación del cronograma. En este café tutorial nos está acompañando la profesora Catalina Oviedo. Bueno, les voy a comentar un poco sobre el perfil profesional de la profesora. Catalina es ingeniera de procesos, tiene un MBA de la Universidad de los Andes, es especialista en gerencia de proyectos, tiene una certificación como PMP desde el 2013. Cuenta con 10 años de experiencia en el diseño, implementación o portfolios, así como la formulación, evaluación y gestión de proyectos aplicando las buenas prácticas del PMI. Tiene conocimientos en procesos de planeación estratégica y Balance Scorecard. Profe, buenas noches y muchísimas gracias por acompañarnos en este momento. Buenas noches para todos. Voy a tratar aquí brevemente de iniciar el video. Vamos a ver si me funciona. No sé si ahí Sí, me ahí te están ves. viendo. Perfecto. Bueno, es un Sí. placer acompañarlos en este café tutorial y que esta sea nuevamente la oportunidad para que podamos aclarar algunas de las inquietudes que ustedes puedan tener al respecto de la planeación de cronograma, que es el tema que nos compete hoy. Así que bueno, las preguntas son más que bienvenidas. Bueno, pues qué pena, antes de dar inicio como tal a la sesión de preguntas, a todos pues les quiero informar que un link con un cuestionario para que por favor nos ayuden a diligenciarlo es acerca de cómo les parece este café tutorial. Para nosotros es de gran importancia pues tener esta retroalimentación por parte de ustedes y así mejorar los próximos cafés. De igual forma, para las personas que se encuentren en este momento del grupo 1A y 1B, recordarles que el día jueves tenemos el café tutorial de planeación de recursos con el profesor Mauricio Páez para que por favor, pues también los que puedan asistan y aprovechen este espacio. Asimismo, les comentamos para a los estudiantes del grupo 1C y 1D que el café tutorial que teníamos programado para el día jueves 25 de calidad se canceló. Este va a ser reprogramado para el día 8 de abril. Entonces, pues, de todas formas, esperamos también sus preguntas para poder hacer este café tutorial. Eh, bueno, ahora sí, damos inicio como tal a la sesión de preguntas. Entonces, bueno, la primera pregunta nos la hace Andrés Ramos Gaitán del grupo 1A. Él nos dice, dependiendo de la naturaleza de las actividades, puedo llegar a dividirlas en el tiempo con el objeto de nivelar la carga sobre mis recursos. Es decir, si tengo una actividad que dura 5 días, puedo contar con una holgura suficiente teniendo en cuenta el GAT de mis recursos. Podría decir que trabajo día 1 y 4. No sé si Andrés Ramos se encuentra acá de pronto, pero bueno, esa es la duda. A ver, esa pregunta me parece súper interesante. La voy a responder desde la perspectiva de la planeación, que es lo que nos compete puntualmente. Y desde la perspectiva de la planeación de un cronograma, la respuesta es no se debería hacer en principio, porque si yo planeo un cronograma es porque yo estoy tomándome el trabajo de identificar sus actividades, secuenciar sus actividades y determinar la duración de esas actividades. ¿Qué nos puede llegar a suceder? Lo que ahí muy bien menciona Andrés es que puedo tener una sobrecarga de recursos. No necesariamente particionar la actividad es la solución, porque si tú estás particionando la actividad es porque me estás diciendo que esa actividad posiblemente era muy grande y lo que yo podía hacer era desglosarla en actividades más pequeñas para un mejor control. Entonces, posiblemente si esa situación se presenta es porque la actividad que yo planteé en el cronograma es muy robusta, por decirlo de alguna manera. Lo que uno se puede hacer cuando se le presentan ese tipo de problemas y de sobrecarga de recursos es analizar la información que nos dan los cálculos de ruta crítica. Entonces, con los cálculos de ruta crítica nosotros podemos conocer cuáles son las actividades que tienen una holgura diferente de cero. ¿Cierto?
si yo tengo una tarea o alguna actividad con una holgura diferente de 0, pues eso querrá decir que esa actividad puntual tiene cierto grado de flexibilidad. ¿Hasta dónde? Hasta el valor que tiene la holgura. Pues recordemos que una holgura total es el número de periodos que una actividad puede demorar su comienzo o su fin sin afectar la finalización del proyecto. Lo digo en términos de periodos porque eso depende de la variable con la que uno mida la duración, si es en días, si es en meses, si es semanas, horas, eso depende de ese parámetro que va en el plan de gestión de cronograma, pero sí lo que podemos hacer es, si yo tengo una sobrecarga de recursos, puedo evaluar si puedo modificar la dedicación del recurso a esa actividad de tal forma que si yo disminuyo la dedicación de ese recurso y disminuyo por lo tanto su esfuerzo, lo que voy a lograr es que la tarea sea más larga en el tiempo, ¿sí? Voy a alargar la duración de la actividad a costa de disminuir la carga del recurso y eso me puede ayudar a nivelar los recursos. Más que dividir una actividad y que trabajo el día 1, el día 2, como lo plantea la pregunta, dejo de trabajar y vuelvo al siguiente día. Entonces, si yo tengo esa situación es porque tienes usualmente una actividad que está muy grande y que lo que yo puedo hacer es particionarla. En ese caso, más bien, incluyo actividades más pequeñas en el cronograma y la secuencio, ¿sí? En principio, para la planeación eso no sería muy adecuado. Se puede presentar esa situación más durante la ejecución del proyecto. ¿Sí? Por eso ahí parto la pregunta. No es algo ideal desde la planeación. O sea, si ya sabes que tienes una sobrecarga de recursos, hay que entrar a hacer una nivelación de recursos. Esa sería como mi recomendación general sobre el tema. No sé si ahí queda alguna duda, alguna inquietud, sobre todo los asistentes que estén ahorita en el café. Igual ahorita tenemos a Andrés Ramos. Andrés, si te queda clara la, la duda que tenías. Sí, muchas gracias. Listo, entonces con mucho gusto. Vale, Andrés, gracias a ti. Bueno, continuando con la siguiente pregunta, tenemos la pregunta de Paula Moreno del grupo 1A. Ella dice, ¿cómo hacer nivelación de recursos y cuáles son sus reglas? Bueno, esta pregunta está chévere porque está muy relacionada también con la anterior y es precisamente lo que uno busca en una nivelación de recursos en términos generales, es nivelar un poco esa demanda de los recursos que están participando en el proyecto. Es decir, que en términos generales yo no tenga unos cambios muy bruscos o picos muy bruscos donde hay periodos donde estoy necesitando a la gente con un esfuerzo significativo y hay de pronto periodos donde tengo un valle o ni siquiera lo estoy utilizando. Entonces, en términos generales, lo que está buscando esa nivelación de recursos es nivelar un poco esa demanda en términos de esfuerzo, ¿cierto? Y obviamente que se respete la jornada laboral que se haya establecido en el calendario del proyecto, que pues de hecho eso es uno de los primeros parámetros que uno configura cuando va a hacer un cronograma, por ejemplo, en Project, ¿sí? No es que haya una regla puntual de unos pasos específicos para hacer una nivelación de recursos. En términos generales, mi recomendación es nuevamente interpretemos la información que nos están dando los datos que nos arrojan los cálculos de ruta crítica y analicemos con base a esas holguras de las actividades porque esas serán las que en principio puedo mover porque si las muevo no se me afecta la duración del proyecto. Puedo entrar a determinar hasta qué límite puedo llegar a desplazar el comienzo o el fin de alguna tarea puntual. Usualmente lo que uno hace en esas nivelaciones es que tú empiezas a analizar el diagrama o la alternativa más bien que uno va a construir partiendo de las tareas que tienen mayor holgura. Claro, ¿por qué? Porque son las que mayor flexibilidad te ofrecen para mover un comienzo o un fin. Y en esa medida te vas evaluando cada vez las diferentes actividades hasta que vas llegando a las actividades de menor holgura. Entonces, lo que busca esa lógica en términos generales es que al tocar las actividades de menor holgura al final,
pues al final lo que yo estoy tratando es de no tocar las tareas que pertenecen a la ruta crítica porque son actividades que tienen holgura igual a 0, ¿sí? No hay una regla puntual, esa es una regla como muy holística, digámoslo así en términos generales, muy de la práctica, que de pronto les puede ayudar a rankear esas actividades que ustedes tienen de candidatas para mover y lograr la nivelación de recursos desde la que tiene una mayor holgura hasta la que tiene menor holgura y abarcarlas y analizar esos impactos en la medida en que van construyendo la alternativa. No se les olvide siempre que modificar un comienzo o un fin de una actividad, implícitamente lo que nos está cambiando es el diagrama de red, entonces estoy tocando de una u otra manera precedencias en las actividades y cada cambio que ustedes realicen, que es mi recomendación, siempre es volver a calcular nuevamente o realizar nuevamente más bien el método de la ruta crítica y poder evaluar cuál es el efecto que estoy teniendo, si el efecto es el deseado. Esa sería como la recomendación más práctica, creo, para enfrentar este tipo de problemas que se puedan presentar en la planeación o retos, más que problema. No sé si eso es claro. No sé si de pronto se encuentre Paula Moreno en la sesión. Parece que no, pero espero que para todos eh, haya sido un poco más claro esta pregunta. Bueno, continuando con la siguiente pregunta, la hace Wilson Alejandro Rendón del grupo 1D. Nos pregunta, ¿a qué hace referencia la intensificación del cronograma? Bueno, Wilson, intensificación de cronograma se conoce también como la técnica de crashing. Es una técnica que al igual que otra que se llama fast tracking, lo que están buscando en términos generales es reducir el tiempo del proyecto, reducir el tiempo del cronograma. Entonces, como yo quiero reducir el tiempo del cronograma, lo que es muy claro es que es una técnica que yo voy a aplicar sobre las tareas que pertenecen a la ruta crítica del proyecto. ¿Sí? Es claro que cualquier movimiento sobre la ruta crítica, adelanto o atraso, me afecta en esa medida en la finalización del proyecto. Eso es un punto. Ahora, lo que tiene que ver con esa intensificación o crashing hace referencia a que yo adiciono recursos a una tarea. ¿Con qué objeto? Con el objeto de disminuir la duración de la actividad, ¿sí? Usualmente cuando uno tiene más recursos, más porcentaje de dedicación, más gente haciendo el trabajo, por lo general la duración de la tarea va a tender a disminuir. Hablo por lo general porque pueden haber tareas que por su naturaleza son de duración fija y al haber una tarea de duración fija, pues no voy a poder, no importa cuántos recursos tú le asignes a la actividad va a tener la misma duración. Pero dejando eso de lado, en la generalidad, las actividades, entre más recursos tú le pongas, menos duración van a tener. Entonces, lo que busca esa técnica, y por eso se llama intensifica los recursos en una actividad para acortar la duración. Y si lo hago sobre la ruta crítica, acorta la duración del proyecto. Es importante tener en cuenta que cuando se aplica esta técnica, al incluir recursos, usualmente los recursos implican dinero para el proyecto. Entonces voy a estar también afectando la variable de costo del proyecto. Entonces, cuando uno aplica ese tipo de técnicas, sí tiene que tener mucho cuidado que haya un equilibrio un poco entre el beneficio que logres con la solución versus ese costo adicional que te va a significar el agregar un recurso a una actividad. Puede ser un recurso externo al proyecto, para dar un ejemplo, o puede ser alguien que ya está asignado en el proyecto y aprovecho por su disponibilidad que tienen unos periodos específicos, un tiempo que puede dedicar de pronto a otra tarea y apoyar a un recurso que está dedicado a una tarea crítica. ¿Sí? No sé si hay alguna inquietud al respecto. ¿Estará Wilson en el grupo? No sé.
Wilson, ¿estás con nosotros en esta sesión? No, no está. Ok. Bueno, continuemos con la siguiente. Entonces, nos la hace Nancy Rocío Zambrano del grupo 1D. Ella nos pregunta, ¿cómo registrar las medidas gubernamentales que pueden afectar el cronograma de mi proyecto? Es una pregunta muy buena, Nancy. Me parece que tú tocas un tema muy importante y tiene que ver mucho con dependencias externas al proyecto. Hay cosas que yo tengo que gestionar. El mejor ejemplo de eso es cuando uno va a empezar algún proceso de construcción, por ejemplo, necesitas tener una licencia de construcción para poder empezar el proyecto. Esa es una de esas medidas gubernamentales, digámoslo así, que me pueden llegar a afectar al proyecto porque es una dependencia externa. Y si yo no tengo la licencia en el momento en que lo necesito, me afecta la ejecución. Entonces, usualmente cuando uno tiene ese tipo de dependencias externas, a nosotros lo que nos interesa controlar al interior del cronograma es eso, cómo me afecta en mi cronograma. Una de las formas de poderlo incluir es a través de la inclusión de hitos en el cronograma. ¿Sí? Los hitos en un cronograma, fuera de indicarnos que es un punto importante en el avance del proyecto, también lo puedo utilizar para indicar que es un punto importante porque tengo una dependencia externa en el proyecto. Entonces, lo que yo puedo hacer para el ejemplo que estoy dando de la licencia de construcción es que yo puedo poner un hito en el cronograma que diga licencia de construcción otorgada, por dar un ejemplo. Pues al ser hito no tiene duración, entonces fíjate que no estoy afectando la duración del proyecto. Al cerito no tiene costos o no se le asigna costos, no se le asignan recursos, entonces no estoy afectando variables de presupuesto ni estoy afectando variables relacionadas con el trabajo o el esfuerzo de los recursos, pero como es un hito, tiene atributos que comparte con las actividades como las fechas de inicio y de fin. Entonces, si tú lo incluyes como un hito en el cronograma, te vas a poder dar cuenta o programar ese hito, por ejemplo, que hoy 23 de marzo necesito que esa licencia esté otorgada. De tal forma que cuando tú hagas seguimiento y control a tu cronograma, tú te vas a preguntar si esa licencia te la otorgaron o no el 23. Y en caso de que la respuesta sea negativa y que hoy no te la entregaron el 23, sino que, por ejemplo, te la van a entregar el 15 de abril, pues tú puedes ya reflejar en cuando estés haciendo seguimiento y control esa fecha real, ¿sí? Y eso, el hecho de que tú la cambies del 23 de marzo al 15 de abril para el ejemplo, pues te va a mostrar automáticamente cómo se van a desplazar las fechas y la ejecución de las otras actividades de acuerdo con la lógica que tú hayas construido el diagrama de red del proyecto. ¿Sí? No sé si eso es claro para todos o hay alguna inquietud que prohíbe algo en el chat. No, profe, Alejandro Renton nos respondió que le había quedado clara la Ah, pregunta bueno, anterior. listo, gracias. Fue que no alcancé aquí a leer del todo, pero perfecto. No, bueno, dale. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta las hace Angélica Torres del grupo 1D. Entonces, la primera es, ¿las técnicas de optimización de recursos las uso únicamente para reducir tiempos? Bueno, entonces ahí aclaremos. Cuando nosotros tenemos como esa versión, usualmente la primera versión de cronograma no nos queda como uno le gustaría. Usualmente tengo que entrar a refinarla, a optimizarla. Y entonces para eso hay unas técnicas de optimización. Entonces, en términos generales, yo tengo dos tipos de técnicas de optimización. La primera es de optimización de recursos, que era lo que hablábamos ahorita. ¿Cómo puedo yo nivelar un recurso? La otra técnica es cómo lo puedo equilibrar
¿Con qué objeto? El objeto de la optimización de los recursos es garantizar, asegurar que mi cronograma está bien construido y que no tiene sobrecargas de tal forma que la planeación no sea realista, ¿sí? Un cronograma con sobrecargas de entrada al establecer una línea base simplemente nos va a mostrar que tarde o temprano durante la ejecución del proyecto se va a terminar atrasando porque el recurso no tiene la capacidad suficiente para hacer el trabajo. Ese es un tipo de técnicas de optimización. El otro tipo de técnicas de optimización era lo que hablábamos ahorita. Son técnicas orientadas a la reducción de tiempos. Que tenemos crashing, que era la pregunta que nos hacían ahorita de intensificación, que hace referencia a adicionar recursos en tareas de la ruta crítica y que ya vimos que eso implica un mayor costo en el proyecto. Y la otra técnica es fast tracking o ejecución rápida, cuya lógica es poner en paralelo tareas que inicialmente estaban en serie. Entonces, lo que realmente sucede es que aunque en la teoría tengamos esas dos categorías de técnicas de optimización, cuando hacemos una optimización en el cronograma, y es mi recomendación, sea porque empiecen con una nivelación de recursos o sea porque empiecen con una técnica para acortar tiempos, cada vez que hagan uno de esos análisis, vayan y miren, si yo corto los tiempos, vayan y revisen esa técnica que aplicaron, cómo afectó la carga de recursos. O si yo estoy afectando la carga de recursos, vayan y miren eso, cómo me está afectando la duración del proyecto. Ahorita yo comentaba, uno puede adicionar recursos con el objeto de acortar las duraciones, ¿sí? Entonces, es un ejercicio que toca hacer en conjunto, es un análisis que toca hacer en conjunto para poder garantizar que el cronograma va a tener los tiempos que uno necesita, pero que los recursos también van a tener la carga que es adecuada para esa ejecución, ¿sí? Entonces, más que un tema de que la optimización de recursos sea únicamente para reducir tiempos, pues no es una técnica de reducción de tiempos, pero mi mensaje aquí es, sí toca mirar las técnicas de forma integral, es decir, el efecto que ellas puedan tener en el cronograma para que las decisiones que uno vaya tomando vayan teniendo un mejor sustento, no es de verlas tan separadas. No sé si soy clara con eso. Sí, profe. Sí, sí ha sido clara en el tema. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Dice, Claro que ¿cómo sí. hago uso de las técnicas de duración de las actividades en mi proyecto? Bueno, es muy buena pregunta, pues ustedes saben que hay diferentes técnicas para estimar la duración de los proyectos. Las diferentes técnicas en términos generales también dependen mucho del grado de detalle y de conocimiento que yo tenga del proyecto. Entonces, por ejemplo, me voy a ir un poco como a los dos extremos. Una técnica análoga que lo que hace es una comparación de tiempos entre proyectos y no tengo mucho detalle, pero me están diciendo, bueno, más o menos cuánto puede durar el proyecto. Todavía no tiene tiempo ni el conocimiento suficiente para hacer el cronograma, pero deme un estimado grueso. Pues lo que hacemos ahí siempre va a ser recurrir a la historia, especialmente si en la organización se utilizan proyectos como de la misma índole, eso ayuda bastante. Y lo que vamos a hacer allí es buscar proyectos que tengan naturalezas similares y si son similares, pues uno podría establecer alguna regla de proporcionalidad para saber con base en el dato de un proyecto, de la duración del proyecto como un todo, cuánto me puede durar otro con una característica similar, ¿sí? Y con eso tengo una aproximación. Claro, no tengo detalle, eso quiere decir que esa estimación puede tener un porcentaje significativo de desviación, ¿cierto? De incertidumbre. Me voy a ir como al otro extremo y es, yo conozco el proyecto, yo sé muy bien qué es lo que tengo que hacer y mi equipo de proyecto lo conoce.
Entonces, en ese caso, uno aplica la técnica ascendente, que ¿qué es la técnica ascendente? Poder asignar a cada una de las actividades realmente la duración de la actividad, ¿sí? Entonces, depende la forma en la que uno configure los equipos de los proyectos, uno puede entrar a establecer en algunos casos esas duraciones, con algunos tipos de metodología. Por ejemplo, yo puedo preguntarle a diferentes miembros del equipo, ¿usted cuánto cree que dura cuánto cree que es la duración de una tarea específica? Y dependiendo de la respuesta, uno puede llegar a acuerdos de si saco algún promedio, si tomo la moda o qué tomo, dependiendo como de la característica que ustedes y el conocimiento que tengan en el proyecto. Yo siempre voy a recomendar que para temas de duración de actividades, en lo posible, que sé que no siempre es factible, puedan contar ojalá con la persona que ya va a participar en el proyecto y si no pueden contar con esa persona, puedan contar con alguien que tenga un perfil muy similar para que esa planeación sea lo más cercana posible, digamos, a la realidad, ¿sí? Entonces, en términos generales, uno hace las estimaciones también con el equipo, porque hay que tener en cuenta que vuelvo y lo repito, la duración de una actividad depende también del porcentaje de dedicación que una persona pueda tener a esa actividad. Entonces, muchas veces hasta las duraciones de las tareas uno las tiene que definir es teniendo en cuenta ese tipo de restricción, ¿sí? Y se vuelve es realmente un ejercicio donde uno le pregunta mucho al equipo del proyecto, hace la discusión con el equipo del proyecto para determinar cuál puede ser el mejor número que nos represente esa duración en una actividad específica si en algún momento hay algún inconveniente, ¿sí? Depende nuevamente y digo, y sé que en proyectos mucho esta respuesta es depende, pero depende mucho también del conocimiento que el equipo tenga del proyecto. Si yo tengo conocimiento, me será mucho más fácil hacer esa estimación que si soy de un grupo que no conozco sobre el proyecto. Y en esos casos sí es bueno tratar uno de apoyarse de alguien que conozca, buscar siempre un referente para que le den a uno una línea general de cómo podría esperar uno que se comporte un proyecto con unas características específicas, ¿sí? Listo. Catalina, habla Angélica. Es que ahí te estaba escribiendo en el chat porque Sí. estamos hablando de conceptos diferentes. Tuvimos la profesora del grupo de nosotros fue diferente, no fuiste tú, fue la otra profesora. Y fue Paola. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no vimos ese concepto que tú me hablas de técnica ascendente, nosotros no vimos eso. Nosotros vimos en las técnicas de estimación de la duración, estimación análoga, paramétrica y estimación por 3 valores, que ahí se distribuían en distribución triangular o distribución beta. Entonces, Sí, cuando tú sí. me hablas de la estimación ascendente, quedé como confundida. No te preocupes. Si quieres, voy entonces a compartir un momentico una diapositiva y aclaro el concepto en Porfa. términos generales, por lo menos en Porfa. términos generales. ¿Sí? Si les Listo. parece, entonces voy a Dale, profe. comparto aquí mi pantalla. Exacto. Entonces déjame yo. A ver, comparto. Ahí están viendo. Ahí está cargando. Listo. Perfecto. Listo. Entonces déjame, yo me voy a la diapositiva que nos puede ayudar aquí con el tema. Voy a, por facilidad, no voy a ponerla en forma de presentación, sino que voy a explicar acá encima por si de pronto tengo que hacer alguna anotación que creo que me queda más fácil así. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede con la estimación? En términos generales,
uno dice que una estimación ascendente, ¿cierto? Y una estimación paramétrica están, déjenme, yo trato acá de sacar acá una formita, están acá en términos generales como en la parte superior de la EDT, en términos generales, ¿cierto? Porque usualmente no tengo mucho detalle. O tengo una estimación del proyecto sola, digamos, de todo el proyecto, o tengo una estimación con algún parámetro, que es la paramétrica. Entonces no logro llegar, digamos, a mucho detalle, ¿sí? Cuando yo tengo la ascendente es porque yo conozco con mi equipo cómo conozco con mi equipo la duración de las actividades y tengo la capacidad, tengo el detalle y tengo la capacidad de poder determinar cuál es la duración de una tarea. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede en la técnica ascendente? Esperen, yo inserto aquí un cuadrito de texto. Ustedes saben que los paquetes de trabajo uno los subdivide en actividades. Ahí están viendo lo que estoy tratando de poner como en la diapositiva. Sí, sí, señora. Sí, profesor. Entonces yo divido, por ejemplo, voy a hacer acá el ejemplo sencillo. Este paquete de trabajo lo divido en la actividad 1 y lo voy a dividir en una actividad 2. Sí, pues aquí por espacio no voy a poner más actividades, pero tantas actividades e hitos que se necesiten, ¿cierto? Entonces lo que dice la técnica paramétrica es que yo a esta actividad le pongo una duración. Supongamos que esta tarea dura 3 días, ¿sí? Y supongamos que la tarea 2, perdón que acá se me movió, dura 2, a forma de ejemplo general. Días, se me fue con mayúscula, listo. Dura 2 días, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo estas dos tareas en serie, es decir, que después de que termine la actividad 1, comience la actividad 2, o sea, lo secuencio en serie, fíjense que la duración de esas dos tareas, de ejecutar esas dos tareas, sería 5 días. O sea, de este paquete de trabajo es 5 días. Si yo pongo que estas dos tareas comiencen en paralelo, o sea, empieza la tarea 1 que dura 3 días y a la par se va haciendo la tarea 2 que dura 2 días, entonces todo ese paquete de trabajo realmente va a durar 3 días, ¿sí? Lo que quiere decir es que esa técnica, lo que quiere decir es que al yo darle la duración a cada una de las actividades, la duración de mi paquete de trabajo, que lo voy a por acá señalar, de mi paquete de trabajo, ¿sí? Será consecuencia de las actividades que tú identificaste dentro de ese paquete de trabajo y de la forma en cómo secuenciaste esas actividades, ¿sí? Por lo tanto, la duración de este entregable que está acá, que lo voy a volver a poner en rojito, será consecuencia de cómo, fíjense que ese entregable tiene 2 paquetes, lo componen 2 paquetes de trabajo. Entonces, la duración de ese entregable será consecuencia del cómo tengo yo secuenciados los 2 paquetes de trabajo que pertenecen a ese entregable, ¿sí? Es decir, son consecuencia de las actividades que tienen esos paquetes de trabajo y cómo están secuenciadas entre ellas. No en vano, el proceso se llama secuenciar actividades. Y es un efecto en cascada hacia arriba. Entonces uno dice, mire, perdón, acá se me movió, el entregable 3.1, la duración de ese entregable será consecuencia de cómo está secuenciado la parte hacia abajo hasta que tú llegas a determinar la duración del proyecto. Entonces, la duración de tu proyecto será consecuencia en términos generales de las actividades que tiene ese proyecto y cómo están ellas secuenciadas por dentro y obviamente de las duraciones, ¿sí? Pero pues una técnica ascendente es eso, cuando yo tengo el conocimiento del proyecto y sé el detalle y sé qué actividades son y sé cuánto me demoro. Eso es muy normal en empresas de consultoría,
que se dedican usualmente a un mismo tipo de proyectos y ellos ya empiezan a tener el conocimiento suficiente para saber qué actividades pueden ir dentro de una fase, qué actividades pueden ir dentro de una entrega, dentro de un paquete de trabajo específico y más o menos dependiendo del cliente, ellos ya saben más o menos qué riesgo implica y cuánto se pueden demorar. Es un ejemplo de eso. Eso es una técnica ascendente. Entonces, ¿cómo levanto yo la duración? Que es un poco la pregunta. En ese caso lo hago con los miembros del equipo y le voy a preguntar al miembro del equipo, ojalá que sea el que haga la actividad, dígame usted cuánto se demora haciendo esa actividad y usted me dice el tiempo. Esa es de las mejores cosas que uno puede hacer en la construcción de cronograma, porque si uno hace la construcción de cronograma un ejercicio participativo, todo el equipo va a tener conocimiento del cronograma y cómo queda la naturaleza del proyecto. De tal forma que uno cuenta con la ventaja de que la gente sabe en principio cuándo debería entregar las cosas porque se le consultó y se le participó, no porque se le impuso. Sí, muchas veces la gente funciona mejor cuando hay esa participación. No sé si ahí soy clara o si te queda alguna otra duda. No, sí, Bueno, sí, sí. todos. No, ahí sí. Ok, Gracias. listo, voy a dejar de compartir. Dale, dame un segundo. Tranquilo. Bueno, ya la última pregunta de Angélica es, ¿qué técnica o fórmula utilizar para determinar la carga de los recursos asignados en cuanto a un esfuerzo diario? Perfecto. Hay una fórmula en proyectos y es que el trabajo, o sea, el esfuerzo de una tarea es igual a la duración de la tarea por las unidades. ¿Qué son esas unidades? Es producto de la jornada laboral, o sea, del calendario del proyecto y del porcentaje de dedicación del recurso a la actividad. Entonces ahí es donde uno dice que trabajo es igual a duración por unidades. Con esa fórmula uno puede determinar, es decir, uno conociendo cuál va a ser la jornada laboral del proyecto, o sea, el calendario del proyecto. Eso es una parte del calendario del proyecto. La otra parte sí son los días hábiles, ¿no? Si trabajo un sábado, si trabajo un domingo, si trabajo un festivo, eso es parte también del calendario. Pero si yo tengo la jornada máxima laboral y yo conozco el porcentaje de dedicación de ese recurso a la tarea, yo puedo conocer el esfuerzo que está teniendo esa persona a diario. Porque si yo digo, para el ejemplo normal, voy a trabajar en mi proyecto todo el día, entonces tengo una jornada laboral de 8 horas y voy a estar en una actividad X el 50%. Entonces quiere decir que yo voy a trabajar en un día, en un periodo, que es la pregunta que me están haciendo ahí, un esfuerzo diario, en un día puede ser 4 horas en esa tarea. Ahora, si esa tarea dura 5 días, quiere decir que por 5 días consecutivos, que es la duración de la tarea, voy a trabajar 4 horas cada día. ¿Sí? Entonces, de esa forma yo me doy cuenta de cuál es el esfuerzo diario de un recurso que está asignado a una actividad. Es básicamente multiplicando esa jornada laboral por el porcentaje de dedicación que tengo hacia la tarea. Ahora, si lo quiero conocer hacia la tarea, lo que hago es, el trabajo es la suma, ¿sí? Entonces, para el ejemplo que estoy dando, tengo una tarea de duración igual a 5 días y dijimos que yo iba a estar, por ejemplo, yo voy a estar asignada a esa actividad al 50%, o sea, 4 horas diarias, ¿cierto? Entonces, el trabajo mío diario es 4 horas cada día. El trabajo de toda la tarea es 4 por 5, 20, que es el equivalente a la fórmula que yo les decía ahorita. El trabajo de una tarea, esas 20 horas va a ser igual a los 5 días por las 8 horas diarias que tengo por cada día por el 50%
de dedicación de la mía como recurso, perdón que me ponga como ejemplo, hacia esa actividad. ¿Por qué es importante esto? Porque esa carga diaria de recursos sí nos dice sí o no, si los recursos están sobrecargados, y uno no debe establecer nunca línea bases de cronogramas cuando los recursos están sobrecargados. ¿Sí? Entonces esta sí es una de las variables importantes para mirar en la planeación de un proyecto. No sé si ahí queda clara la inquietud, si Angélica está o si queda Sí, claro para todo el grupo. pero una pregunta, la carga diaria, si yo tengo, como estabas indicando en el ejemplo, un recurso que lo tengo asignado para 3 actividades que me duran diferentes semanas. Por Sí, ejemplo, en uno tengo una semana, en el otro tiene que entregarme en 2 semanas y hay una quinta semana. Y tengo distribuido 2 recursos durante esas semanas. Yo estimo la duración el número de horas que se van a dedicar a esas actividades, teniendo en cuenta lo que conozco que requiere cada una de las actividades como entregable para mi proyecto. Soy yo la que determino eso o en consenso con ellos de cuánto tiempo se tardan para entregar X actividad. sí, o sea, si quieres como mi recomendación práctica, yo lo haría como lo estás planteando en la segunda opción. ¿Por qué? Porque es que la duración de las actividades también tienen algo implícito y es la experiencia del recurso que está en la actividad. Sí. Entonces, no es lo mismo que esté un recurso que lo haya hecho muchas veces a alguien que está por primera vez. Entonces, es muy importante y por eso reitero yo que siempre es súper importante poder hacer los cronogramas, ojalá con las personas que de verdad van a ejecutar el proyecto. Y es mucho mejor que ellos mismos te digan, mira, yo me voy a dedicar, o yo en mi experiencia, porque si ellos están ahí es porque alguna experiencia usualmente tienen, usualmente con esa tarea me demoro tantas horas, me demoro tanto tiempo. ¿Y sabes qué? Porque de pronto tengo otras cosas para hacer, me le puedo dedicar diario tanto. ¿Sí? Y con eso lo que uno hace de pronto es, si tú ya tienes el trabajo, que es lo que te estoy diciendo, me demoro en total tanto tiempo. Me puedo dedicar tanto diario. Tienes el trabajo, tienes la dedicación, puedes deducir cuál es la duración de la tarea. ¿Mm? Y con eso uno se va mucho más tranquilo porque es también, porque el recurso mismo, de cierta manera, cuando ellos te dan esas estimaciones es porque ellos por dentro ya han hecho también un proceso y tienen en cuenta otra serie de restricciones que de pronto uno no ve. ¿Sí? Y lo menciono en términos generales porque son muy pocas las organizaciones, a menos de que sea una organización que trabaje por proyectos, son muy pocas las organizaciones que te dicen que te sacan un recurso con 100% dedicación a un proyecto. Usualmente en las organizaciones siempre está esa dualidad de que le tengo que sacar un tiempo al proyecto, pero también tengo que atender cosas de operación, a menos de que contraten a alguien para que cubra la operación, ejemplo, pero no lo ves en todas las organizaciones. Entonces, como parto como del hecho de que ese escenario a veces es complejo conseguirlo, lo mejor sí es que llegues a un consenso con ese recurso y que él mismo te diga, la persona sabe, o sea, cuando la persona sabe el tema, la persona sabe más o menos cuánto se demora y eso cuánto esfuerzo en general le dedica y sabe más o menos cuánto esfuerzo diario le puede dar, ¿sí? Entonces, con base en eso, uno hace la programación. Ok, No sé si eso te ayuda. sí, sí, ¿Sí? sí, sí. Ok, gracias. Con gusto. Vale, gracias a ti, Angélica, por las preguntas. Bueno, pues esa ya era como tal la última pregunta que nos hicieron a través del cuestionario. Acá nos hicieron unas preguntas por el chat, pero pues antes de nos ayuden diligenciando la encuesta de satisfacción del café tutorial. Ya la acaba de enviar Susana Bermúdez al chat, entonces por favor, ya que esto es de gran importancia para nosotros. Y por otro lado, ya que hay más participantes, también recordarles a los estudiantes del grupo 1A y 1B
que el día jueves vamos a hacer la sesión de planeación de recursos con el profesor Mauricio Páez. Por favor, esperamos sus preguntas, ya que hasta el momento pues no contamos con muchas de ellas y es súper importante para que se pueda realizar la sesión. Bueno, ya tenemos unas preguntas que nos hizo Jimena Costa. Ella nos pregunta, ¿cómo puedo definir un porcentaje de incertidumbre para un cronograma? ¿Es recomendable hacerlo por duración de actividad o por la estimación en general? Bueno, muy buena pregunta. Esas estimaciones de incertidumbre realmente nacen del área de gestión de riesgos. Uno en el área de gestión de riesgos identifica qué posibles riesgos puedo tener para mi proyecto y con base en una valoración de probabilidad de impacto uno determina cuáles son los riesgos que son más prioritarios, digamos, de gestionar, dependiendo también de la tolerancia que se tenga al riesgo. Con base en eso, usualmente lo que se hace es establecer una estrategia para mitigar el riesgo. Bueno, no, para gestionar el riesgo. Entre eso hay estrategias que permiten mitigar, hay otras que permiten transferir, evitar, escalar, aceptar y uno hace un plan de acción para gestionar ese riesgo. ¿Qué es lo que uno hace una vez establece ese plan de acción? O sea, que esto es una introducción un poco rápida, es que tú evalúas nuevamente una vez aplicado ese plan de acción y dadas unas condiciones puntuales, vuelves y evalúas cómo está ese comportamiento del riesgo, si te disminuyó la probabilidad o el impacto, si te dejó el riesgo en una zona que uno dice, bueno, es aceptable después de que hago mi gestión, digamos, de riesgo. Y esa evaluación es la que te va a indicar si tú necesitas hacer algún tipo de reserva de tiempo. Esas reservas de lo que yo estoy hablando se llaman reservas de contingencia. Se llaman reservas de contingencia porque nace, como acabo de decir, nace de la gestión de riesgos, pero de riesgos que pude en el momento identificar, ¿sí? Que yo al momento de sentarme a hacer la planeación me di cuenta que ese riesgo se podía eventualmente materializar en mi proyecto. Entonces, lo que uno establece allí es, puede ser, establezco un X periodo más o menos de una duración, puedo establecer un porcentaje también. Esa regla depende mucho también de lo que tengamos en el plan de gestión de riesgo y lo que hayamos estructurado en el plan de gestión del cronograma. Y con base en eso, tú incluyes esa contingencia en el cronograma. Entonces es muy importante entender que como se trata de riesgos conocidos y de cosas que yo tomé la decisión, eh, eh, que ya lo identifiqué y que eso eventualmente me puede llegar a pasar, eso hace parte de la línea base del cronograma, ¿sí? Y eso hace parte, entonces eso hace parte de esa gestión del cronograma. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una actividad cuya duración inicial, voy a dar un ejemplo, es de 5 días y resulta que por todo el análisis de riesgos que se hizo me está dando que necesito que haya una posible materialización y que eso en términos de tiempo son 0.2 días más. Entonces yo tengo dos opciones en términos de cronograma para incluir esa información en el cronograma. La primera es que yo puedo establecer esa actividad y decir que la duración es de 5,2 días y con eso establezco la línea base del proyecto y la incluyo actividad por actividad, o sea, la incluyo en la duración de la actividad, incluyo directamente la contingencia. La desventaja de eso es que al momento de hacer seguimiento y control, como es una reserva de contingencia, puedes o no necesitarla. Entonces, el día de mañana tú dices, sí, yo me demoré 5 días, no necesité los 0.2 días de contingencia y lo que puede pasar en el cronograma es que nos puede estar mostrando como una especie de adelanto en la gestión cuando no es cierto, porque la actividad duraba 5 días, lo que pasa es que no te consumiste la contingencia. Entonces, lo que yo recomiendo es que usualmente en los cronogramas, si ustedes van a manejar contingencias, manejen una especie como de paquete de trabajo aparte, donde digan que esas van a ser las reservas de contingencia. Reserva de contingencia de la actividad tal por el riesgo tal, tanto.
de tal forma que si ustedes se tienen que consumir esa contingencia, pueden separar la información de lo que es la gestión propia del proyecto con la información de la contingencia. Lo separan, ¿sí? Eso es una cosa. La otra cosa son las reservas de gestión, que era algo como lo que preguntaban, ¿será que hago un porcentaje de todo el proyecto? La opción también está. Usualmente esas reservas de gestión se utilizan cuando yo no conozco los riesgos, en un riesgo desconocido. El mejor ejemplo es el COVID. O sea, yo creo que en el 2019, si estamos parados hace 2 años, a inicios del 2019, nadie, absolutamente nadie, iba a poner el riesgo de una pandemia en sus proyectos. Nadie vio el riesgo. Eso no es. Entonces, en esos casos, como yo no puedo ver el riesgo, no le puedo hacer toda la gestión relacionada con riesgos de proyectos, ¿sí? En esos casos, usualmente se establecen unos porcentajes determinados de gestión, de reserva de gestión para el manejo de la duración del proyecto. En los casos de la reserva de gestión, usualmente el gerente de proyecto debe pedir alguna autorización para utilizarla, ¿sí? Que son también los famosos, de cierta manera, los famosos imprevistos que se pueden tener porque no sé, no vi el riesgo cuando no lo pude percibir cuando estaba planeando. Sí, eso sería como el tema ahí rápidamente de cómo incluir de pronto riesgos. Lo que sí es clave en un cronograma es que uno en los cronogramas incluye lo que dijo que iba a hacer, ¿sí? ¿Y por qué lo menciono? Porque es que de pronto en los planes de riesgos yo digo, yo voy a hacer esta opción A, opción B, por si me pasa X, hago A, B o C. Y resulta que no te pasó ninguna, entonces no tienes que hacer, no te pasó nada, no tienes que hacer ninguna de esas opciones. Entonces, esas actividades que uno tiene, por si se me materializa tal cosa, voy a hacer esta, esta y esta, eso no lo incluyen en el cronograma, eso lo manejan por gestión de riesgos. En el cronograma yo incluyo actividades, si salen de riesgos, incluyo actividades que yo ya por gestión de riesgos tomé la decisión que son necesarias de incluir en el cronograma o que son necesarias de modificar y que lo voy a ejecutar en el proyecto. ¿Sí? Que eso es súper importante. Separar ahí un poco el tema de los planes de acción versus con algunas actividades que de verdad se puedan plasmar o no en un cronograma. De lo contrario, o sea, si uno no incluye solamente las actividades que uno va a hacer, sino que incluye alguna cosa por si algo sucede, el problema es que si eso no te sucede, tú no ejecutas la tarea y en términos prácticos, al no ejecutar la tarea no la puedes dejar al 100%. Entonces, en teoría, uno no podría terminar nunca su proyecto al 100%. Es un poquito como el efecto que tiene en términos prácticos. Ok. Profe, con respecto a lo que estabas hablando, Juan Carlos Rocha nos pregunta, en cuanto a contingencias, ¿haces referencia únicamente a costos o son recursos, actividades? Usualmente las contingencias se manejan tanto en tiempo como en costo. O sea, yo puedo tener reservas que solo me afectan el tiempo o solo me afectan costo o me afectan ambas. Pero usualmente se manejan en esas dos variables. Listo. Juan Carlos, espero que haya sido claro también para ti y para ti, Jimena, también. Muchas gracias. Creo que estas ya son todas las preguntas como tal del día de hoy. Muchas gracias a todos por la participación. Gracias a ti, profe, por tu tiempo. No, ustedes con mucho Estamos, gusto y muchas gracias. vale, muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Les recomendamos, por favor, lo del cronograma, lo del formulario, perdón, para que por favor nos ayuden con esto. Y también el día de mañana tenemos webinar por si quieren participar. Muchísimas gracias y feliz noche para todos. Gracias, profe. Chao, que estén muy bien.